nombre es Laura Correa, soy asesora en finanzas personales, soy la encargada de finanzas, economía y la parte de finanzas, bueno, corporativas y finanzas personales en la revista Contamos. Estábamos hablando de cuáles son los principales riesgos que impactan tu bolsillo y este es el tema de hoy. Yo les estaba comentando, para los que de pronto tenían esa curiosidad de saber qué había más allá de mis palabras, era que para mí el tema de riesgos fue un gusto adquirido, porque yo pues tenía todo el tema de rentabilidad muy metido en mi cabeza. Soy economista, especialista en finanzas, trabajé en bancos, se pensaba mucho solo en términos de rentabilidades. Pero la parte de tener en cuenta estos riesgos empezó a cobrar sentido, porque mi mayor interés es velar porque mis clientes protejan su patrimonio y todo ese patrimonio que se ha construido. ¿Qué pasa si yo tengo unos muy buenos ingresos pero genero unas excelentes rentabilidades, pero alguno de estos riesgos no se tuvo en cuenta y de repente se va la fuente de esos ingresos y me tengo que empezar a descapitalizar? Y ahí es cuando empieza a cobrar muchísimo sentido. Y entonces les estaba poniendo pues este ejemplo, de repente para los que me estaban viendo, que me veían con un pocillo, bueno, acá está el ejemplo. Hagan de cuenta que este es el patrimonio de ustedes. Entonces, en este patrimonio que se ha generado, ya sea la casa, el carro, el apartamento en arriendo, los fondos mutuos de inversión, los ahorros en dólares, los miles de patrimonios que hayan empezado a construir, o productos financieros que hayan empezado a construir a lo largo del tiempo y de su vida, se viene alimentando. Hagan de cuenta que este es su patrimonio. Esto es como un pocillo que se va llenando de agua y esa agua simboliza el patrimonio. Y esto es una llavecita que va alimentando. Estas llaves son sus ingresos. ¿Qué pasa si de pronto la fuente de los ingresos deja de existir? ¿Qué quiere decir? Que ustedes, que son quienes llevan la plata a la casa, de pronto sus ingresos se ven impactados por alguno de estos riesgos. ¿O qué pasa si acá se abre un hueco porque no tuve en cuenta alguno de estos riesgos y se sale el agua? Puede que yo alimente muchísimo con ingresos esto. No, claro, yo gano súper bien, pero no tuve en cuenta que había que comprar el seguro del carro, me estrellé y esto costó 20 millones de pesos. Pues se me fue por otro lado el agua, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, por medio de las coberturas de los riesgos, y no necesariamente tienen que ser seguros, pero pues digamos que también puede pasar, es generar estrategias para poder, como con unos parchecitos, empezar a cubrir estos riesgos. ¿Listo? Entonces, parte de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entrar a revisar, bueno, cuáles son esos riesgos que pueden impactar mi patrimonio y por qué es tan importante cubrirlos, si a lo largo pues de mi vida yo voy a seguir generando ingresos. Entonces, pues vamos a entrar a analizar. ¿Cuáles son? Son 6 riesgos. El primero es el riesgo de vida, el segundo riesgo de incapacidad, tercero riesgo de salud, cuarto riesgo de patrimonio, quinto riesgo de liquidez o iliquidez y sexto la jubilación. Entonces les voy a hacer unas preguntas introductorias para ver si de pronto ustedes ya tienen algunas estrategias generadas. ¿Qué pasa si algo nos sucede, nos incapacitamos y ya no podemos trabajar? O sea, para el ejemplo, se fue la fuente de los ingresos, ¿no? Porque ya no puedo trabajar. ¿Qué pasa si morimos y dejamos personas que dependen económicamente de nosotros? ¿Qué pasa si nosotros o un familiar nuestro se enferma? ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando nos pensionemos? ¿Qué pasa si nos estrellamos y no tenemos seguro el carro? Que era el ejemplo que les manifestaba ahorita. ¿Qué pasa si nos quedamos sin trabajo? ¿Ya tienen coberturas para todo esto? De pronto la respuesta es no, ¿cierto? A veces pensamos, como les digo, y es normal, a mis clientes pues nunca se les ocurre pensar en este tipo de cosas. Ellos llegan y me dicen, hola Laura, ¿cómo optimizo mi presupuesto? ¿Cómo salgo de deudas? ¿Cómo invierto? Pero digamos que la parte de riesgos es, no llegan así un día a preguntarme, hola Laura, ¿cómo los riesgos van a impactar a mi bolsillo? Realmente no pasa, pero es algo que es tarea nuestra como asesores financieros, entrar a ayudarlos a mitigar esos riesgos. Entonces, ¿cómo se mitigan estos riesgos? Si nos incapacitamos, tengamos en cuenta cómo funciona la seguridad social. Entonces, recuerden que por ley pues está todo el tema de seguridad social, y si se incapacitan ustedes, les dio una gripita de 1 o 2 días, el empleador entra a pagarles a ustedes, si son empleados, un 100%. Si no, digamos que ya la situación es diferente. Del día 2 al día 90 les cubre la EPS al 66,67% de sus ingresos, la EPS. Si el empleador quiere ayudar para que eso se compense y sea al 100%, pues buenísimo.
Hay empleadores que sí, hay empleadores que no, entonces ahí ya empieza a impactar a sus ingresos. Del día 90 al día 180 entra la EPS, pero a cubrir ya el 50%, y nuevamente es decisión del empleador si él dice yo pongo el otro 50% y a usted les llega 100% el salario, o si de pronto ya empiezan a tener una brecha bien fuerte de la mitad de sus ingresos. Del día 180 al día 540 la administradora de fondo de pensiones es la que entra a cubrir, y de ahí en adelante entra una junta médica. Esta junta médica define si ustedes sí tienen una pensión por incapacidad o si no la tienen, bajo qué condiciones, del 50% en adelante, ¿listo? Entonces, y de ahí, bueno, eso va a unas tablas, se define y entra a revisar. Pero más allá de eso, la pregunta es qué pasa si ustedes se incapacitan de manera total y permanente. Nadie quiere pensar en eso, yo no quisiera pensar en eso. Pero ¿qué pasaría? Pues la fuente de mis ingresos ya no está alimentando mi patrimonio, y yo ya, ¿de qué voy a vivir, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces es muy importante protegerse en esa parte. Si nos morimos y tenemos personas a cargo, lo más responsable es entrar a revisar estrategias a nivel patrimonial o tener un seguro de vida. He tenido clientes que me dicen, yo tengo una herencia en vida de 10 apartamentos diversificados por moneda, 5 afuera en Estados Unidos y 5 acá en Colombia, que me generan unos ingresos que yo ya no tengo ni siquiera que trabajar, y pues si yo fallezco a mis hijos les queda de eso. Vamos, que pues ahí ya la idea sería entrar a cubrir ese patrimonio y de pronto tener un seguro de vida para tener un tema adicional, pero pues digamos que está cubierto la familia si llegara a fallecer, la fuente de pues la persona como tal. Pero si esto no pasara, que es el caso de un cliente mío, al que de hecho pues admiro muchísimo, porque siendo financiero y llevando muy juicioso su presupuesto, me dijo yo quiero saber, pues fui a visitarlo y me dijo yo quiero saber algunas cosas adicionales de mis finanzas personales, y este cliente es la fuente más importante de los ingresos del hogar. Él tiene un alto cargo en un banco, en una entidad financiera, y sus ingresos son más o menos unos 18 o 20 millones de pesos mensuales, y él tiene armado un patrimonio súper interesante. Tiene ahorita 3 apartamentos en arriendo, su casa, una casa en Miami, fondos mutuos de inversión, tiene un montón de cosas que uno diría, bueno, ya con todo eso que tiene construido, pues no es necesario entrar a pensar en un seguro de vida. Pero, ¿qué pasa si él, y nuevamente de pronto poniendo un ejemplo, fallece? Entonces la fuente de los ingresos deja de entrar al hogar. Su esposa en estos momentos está en un emprendimiento, pero digamos que la fuente más importante de los ingresos del hogar le corresponden a él. Entonces, ¿qué pasaría si él fallece? La esposa debe entrar a vender los 3 apartamentos y empezar a mover varias cosas si no se tiene un seguro de vida, y el nivel de vida empieza a cambiar. Entonces esta parte es muy muy importante tenerla en cuenta, que pues en ese caso es muy importante tener un seguro de vida para las personas que dependen económicamente de nosotros. Cada caso es diferente, hay gente que no necesita un seguro de vida, pero hay gente como este caso que sí. Entonces si ustedes tienen personas que dependen de ustedes, empiecen a pensar en esa parte. Si un familiar nuestro se enferma, nosotros no vamos a pensar en cuánto cuesta. Nosotros vamos a empezar a hacer una vaca, como en mi caso, que mi abuela se enfermó en Venezuela y nos tocó traerla con avión ambulancia, y eran 35 millones de pesos los que nos tocó hacer vaca entre todos, ¿no? Y muchos colegas míos me dicen, hay familias que se han quebrado porque tienen que sacar dinero para poder cubrir a un familiar que está enfermo. Uno no lo va a pensar 2 veces. Entonces es importante que piensen si tienen la EPS, la prepagada, qué coberturas adicionales van a tener, o si con eso es suficiente, pero entrar a analizarlo mucho más a fondo. Mitigar la jubilación es bien importante. La brecha pensional es la diferencia entre lo que ganamos y lo que nos van a dar cuando nos pensionemos de ingreso. Entonces, si yo gano 20 millones y me van a dar un ingreso de 1.800.000, ¿será que es suficiente? Esa es la brecha pensional. Y ahorita para nosotros, sobre todo los que, pues, bueno, la gran mayoría de los que estamos ahorita próximos a pensionarnos, y antes, pues, incluida pues yo, a nosotros nos esperan muchísimas reformas pensionales, nos van a cambiar las reglas de juego, y esa brecha yo creo que cada vez se va a extender mucho más entre la diferencia entre lo que nos van a dar. Entonces es importante generar un plan A, B, C, D, E, ojalá F, para poder diversificar las fuentes de ingresos y que no sea solamente pensiones obligatorias. Y ustedes también igual, importante que estén muy pendientes de cuál es la diferencia entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, y qué impacto tiene esto sobre sus finanzas personales. Estén también muy pendientes de las reformas pensionales que hay,
pero sobre todo generen muchas más estrategias, que no se queden solamente con eso y que no lo van tan lejos. No, sí, mi vejez, eso es lejano, eso es lejos. Miren para atrás en el tiempo y recuerden qué hacen, que eran unos niños que estaban jugando con el triciclo y ya, o que estaban jugando con lo que jugaban, y todo el tiempo que se ha pasado de allá para acá. El tiempo se nos pasa volando, entonces empiecen desde ya a generar estrategias para esto. Bueno, también es importante cubrir la parte patrimonial, que habíamos puesto pues el tema del ejemplo del carro. ¿Qué pasa si me estrello en mi vehículo? Entonces, pues esto como qué impacto va a tener si yo no tengo, por ejemplo, un seguro del carro. Y también entrar a revisar qué pasa si nos quedamos sin trabajo. Entonces, si uno se queda sin trabajo, es buscar cómo mitigamos este riesgo y cómo armamos un fondo de emergencia para eso. También, digamos, acá hay 2 videos que les van a servir muchísimo para los 2 últimos temas que hemos hablado, que es ver en la parte laboral, eso está colgado en Revista Contamos, la parte pensional. La señora Elizabeth Acosta habló de este tema con Mauricio Pérez, que es un experto en el tema de pensión, y ustedes van a entender mucho más a fondo cuál es la diferencia entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Y les recomiendo el segundo video, que también es de la señora Elizabeth Acosta y tiene una explicación súper clara de qué pasa con un empleado si lo indemnizan. Entonces, hagan esas cuentas, porque esas cuentas podrían servir como un fondo de emergencia. El carro podría servir, si no lo deben, como un fondo de emergencia. Y entren a revisar qué podría servir para ustedes como un fondo de emergencia si se quedan sin trabajo. Y bueno, pues finalizamos. Si tienen dudas, por favor, escríbanos, estamos para ayudarlos. Déjenme los comentarios ahí por Revista Contamos, nosotros siempre estamos muy pendientes, o escríbanos a hablemos@contamos.com.co y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en varias redes sociales, creo que en LinkedIn también. Y recuerden visitarnos en www.contamos.com.co, ahí tenemos noticias al día.